Continuando con este curso, abordamos el estudio del concepto de ácidos y de bases según la teoría de Bronsted y Lowry. Pretendemos que al finalizar este estudio seáis capaces de identificar los ácidos y las bases según la teoría de Bronsted y Lowry y escribir tanto la reacción de disociación de un ácido como una base en agua. El concepto de ácido o de base ha sido una de las cuestiones más importantes a lo largo de la historia de la química. A finales del siglo XIX, Arrhenius define los ácidos y las bases y surge una teoría que estuvo en vigor hasta el año 1923, momento en que se introduce la teoría protónica por los investigadores Bronsted y Lowry de manera independiente. Bronsted en Dinamarca y Lowry en Inglaterra introducen esta teoría protónica que está basada especialmente en la idea de que el carácter ácido o básico de una especie no es algo que dependa de ella misma, sino que depende de con quién se enfrente. Esta teoría de Bronsted y Lowry, denominada también teoría protónica, está en vigor en la actualidad y es una de las más utilizadas por razones prácticas. Bronsted y Lowry definen a un ácido como una especie química capaz de ceder protones, entendiendo como un protón la especie H+, de manera que, por ejemplo, cuando el ácido HA genérico se disuelve en el agua, genera el ion A- y H3 o más, decimos que el ácido HA sería esta especie porque es capaz de ceder un protón. De la misma manera, Bronsted y Lowry definen a una base como una especie química capaz de aceptar protones. En esta reacción, por ejemplo, la especie B genérica diríamos que es una base, ya que es capaz de aceptar un protón del agua para dar la especie BH+ y OH-. Es de destacar que en la teoría de Bronsted y Lowry hablamos de especies químicas, entendiendo como tales tanto moléculas neutras como especies iónicas que pueden ser tanto monoatómicas como poliatómicas. Ejemplos de ácidos. Podríamos considerar la reacción que tenemos escrita, por la cual el ácido clorhídrico se comporta como tal cediendo un protón y convirtiéndose en el ion cloruro. Por su parte, el agua en esta reacción se comportaría como base, ya que acepta un protón, generándose la especie ion hidronio H3O+. Otro ejemplo sería la especie amoníaco, que en agua se comporta como base aceptando un protón, generando el ion amonio NH4+, mientras que el agua sería la especie que se comporta como ácido cediendo un protón, transformándose en el ion hidroxilo o H-. Según esta teoría de Bronsted y Lowry, una reacción ácido-base sería aquella reacción en la que se produce una transferencia de protones. Podemos escribir de forma genérica una reacción de transferencia protónica, como la que tenemos aquí, donde una especie HA, que es el ácido, reacciona con una base B, convirtiéndose en las especies A- y BH+. En esta reacción observamos que aparecen 4 especies relacionadas por parejas y, por tanto, decimos que en esta reacción el ácido HA se relaciona con la base A- y la base B, según la teoría de Bronsted y Lowry, capta un protón del ácido HA, denominada base 2, y se relaciona con el ácido 2, que es la especie BH+. En general, las reacciones de disociación de ácidos y de bases en agua son ejemplos claros de reacciones ácido-base. Por ejemplo, el ácido nítrico se comporta como tal en agua porque cede un protón formando la especie NO3- y el agua forma la especie H3 o más. O, por ejemplo, todas las bases de los iones alcalinos y alcalinotérreos que están combinados con el ion OH, es decir, hidróxidos de alcalinos y alcalinotérreos, son bases según la teoría de Bronsted y Lowry, ya que son compuestos sólidos solubles en agua, se disocian por completo y generan el ion OH- y el correspondiente catión metálico monovalente o bivalente, de manera que es la propia especie ion hidroxilo o H- la que se comporta como base según la teoría de Bronsted y Lowry, de manera que es esta la que acepta un protón del agua, convirtiéndose en agua, siendo el agua de esta reacción la que se comporta como ácido, formando la base OH-. De la misma manera podemos decir que la reacción de disociación, por ejemplo, del ácido acético en agua es una reacción
Ácido base porque el ácido acético transfiere un protón al agua comportándose como ácido, generando la especie CH3CO- ion acetato, y el agua capta el protón del ácido acético formando la especie que ya conocemos con el nombre de ion hidronio. O también es una especie básica que en agua se comporta como tal según la teoría protónica, la sustancia metilamonio, ya que en este caso esta especie se comporta como base, capta un protón del agua formando el ion metilamonio y el agua se convierte en la especie ion oxidrilo. Bien, si finalizada esta lección, el estudio de esta lección, sois capaces de identificar los ácidos y las bases según la teoría de Brostad y Lowry y describir la reacción de disociación de un ácido o de una base, hemos conseguido los objetivos que nos proponíamos. Si esto es así, perfecto. Si no es así, os animo a que repaséis otra vez esta lección para que nos preparemos a continuación para realizar una aplicación de estos conceptos en un ejercicio práctico. Nos vemos a continuación.